van a escuchar ahora es muy interesante porque cada vez vemos a personas que tienen trastornos que les permiten funcionar, que son personas que están, que trabajan, que tienen familia, pero tú dices, hay algo raro en el comportamiento de esta persona, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué este exceso de ansiedad? ¿Por qué esta persona hace X o Y? Y son personas que tienen trastornos. Vamos a hablar de un tema que la doctora Iches ha tomado como bandera. Y es hora de que empecemos a hablar abiertamente de yo no diría que son enfermedades mentales, porque no lo son, de diferentes comportamientos de nuestra psiquis, de nuestro cerebro, de nuestra personalidad, para que la gente entienda que eso le pasa a mucha más gente de lo que la gente se imagina y que dejemos de estigmatizar. Ay, qué raro. Bueno, pues usted también tiene uno y vaya a ver cuál es el suyo. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Alexandra Iches, como digo, ella es médico psiquiatra, especialista en adicciones, psico-oncología y psiquiatría forense. Tiene este proyecto para personas que no tienen voz y desconocen su condición por miedo o por no tener la información adecuada. Y ella viene acompañada, que me lo dijeron hace un momento, y gracias, doctora, porque nos encanta tener un testimonio. Nadie habla mejor de un tema que aquel que lo padece o lo vive. Ella se llama Teresa Aute. Teresa tiene el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Pero está medicada y funciona perfectamente. Ahora yo quiero que nos definan, primero que nada, ¿en qué consiste el TOC? Bueno, yo lo defino y Teresa lo vive, pero realmente, bien como dijiste, yo súper encantada por la oportunidad y la apertura que siempre le ha dado al tema de salud mental. Y aquí viene lo que en su momento definimos como la pandemia de la pandemia. Sí, Y es precisamente el padecimiento de todo esto. Actualmente, casi la mitad de la población tiene una condición de salud mental. Así es. Entre los que ya lo tenían con un diagnóstico previo y los que entonces se juntaron posterior a la pandemia. En el caso de Teresa, el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los principales trastornos del espectro de la ansiedad y se caracteriza por las acciones repetitivas, pensamientos intrusivos, necesitan imperiosamente hacer algo en un momento para poder amortiguar un poco la ansiedad que le genera y hacen rituales. En el caso de Teresa, yo me río mucho porque yo la conocí en una presentación que tuve en un teatro con el primer stand-up de salud mental, y ella me esperó hasta el final y me dijo, yo tengo un trastorno. Y yo le dije, ¿de verdad? Y cuando ahí lo buscamos, digo yo, eso es ansiedad, pero con una manifestación obsesiva. Sí, no, definitivamente. Primero agradecer la oportunidad que nos brindan de traer este proyecto. Y yo conocí a la doctora, tal como ella comentó, en un stand-up que ella hizo donde yo laboraba. Y yo me acerqué a ella porque yo entendía, yo actualmente tengo 30 años, pero a los 21 años yo tuve mi primer ataque de pánico. Entonces yo decía, pero es que hay algo, o sea, yo funciono o pienso distinto. Yo veía a mi alrededor y decía, pero yo veo que la gente bajo un mismo estímulo reacciona diferente o yo reacciono diferente. Entonces, ¿cómo reaccionabas tú? ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Por ejemplo, con la incertidumbre, o sea, a mí me cuesta lidiar con la incertidumbre, con los imprevistos. Yo soy muy planificada, muy estructurada. ¿Te pones estresada? Sí, el comienzo de la pandemia para ti fue verdaderamente Sí, bueno, fue fuerte. crítico, sí. El 2020 fue un año, ahí la ansiedad se me agudizó, pero desde los 21 vengo haciendo cuadros de ansiedad, tuve temas de depresión igualmente, que la doctora lo sabe, y ahí se me agudizó el TOC. O sea, yo hacía compulsiones, hacía cosas para bajar o disminuir el nivel de ansiedad. ¿Qué tipo de compulsión? ¿Y lo de la cocina? Sí, por ejemplo, en la cocina, mi mamá está diagnosticada con Alzheimer, que fue para mí un estresor externo, y eso me desencadenó el TOC. Entonces, cuando yo cocinaba, yo sentía miedo de hacerle daño a ella. O sea, yo cocinaba, entonces yo ponía la olla a llenar, por ejemplo, a sancochar plátano. Entonces yo llenaba y vaciaba la olla 3 veces. O sea, yo lo hacía y era Ese como ritual. si algo, exacto, y era como si algo me obligara. O sea, yo decía, ok, Teresa, pero tú puedes dejar de hacerlo, tú sabes que el agua está bien, que no,
no va a pasar nada. Pero y no yo no, podías. no, yo no podía. Sí. Entonces yo lo hacía 3 veces, vaciaba, lo llenaba, lo vaciaba, pero era una cosa, una compulsión. Entonces eso años, o sea, yo duré 9 años para que me dieran el diagnóstico. Y ya cuando me conoce, que yo le digo, pero mira, tú lo que tienes es esto y aquello, ya ella, conforme, vamos a decir, con entender lo que le pasaba, Por lo menos sabe lo que es. Exacto. me manda un día una foto de su trabajo porque ella también hace las cosas por colores. Por colores, y me por manda tamaño. paquetes de gomitas, todas organizadas por colores. color, y me sí, dijo, sí, y me sí. dijo, doctora, el top está suelto. Señores, aquellas personas, porque cuántas veces Sí. nos hemos dado con personas, esposos, esposas, Mira, sí. que necesitan tener las camisas todas así, y todos Sí, los zapatos todo. así, Sí, y las sí. medias así. Pero y yo en los quería ir por cajones eso del así. orden. Mucha gente cree que el trastorno obsesivo compulsivo solo es de orden, de bañarse, de lavarse las manos, de lavarse los pies, lo que sea, ¿Cuán- o cosas como la olla. ¿Cuántas personas no vemos que Pero van va a tu mucho más allá. casa y enderezan un cuadro? Ah, Sí. yo lo... Yo tengo De ese manera toque. intuitiva. Yo tengo ese Pero, toque. doctora, yo sé que este es un trastorno que no se cura, pero sí se controla. Por ejemplo, ese pensamiento tuyo de compulsión, de llenar y vaciar la olla, ¿tú pudiste callarlo en tu mente? En algún momento... No lo tiene que hacer, no lo haga. Sí, o sea, realmente fue un proceso difícil. Yo incluso me considero una persona muy resiliente porque yo logré, o digamos en ese momento, sin temas de terapia ni de medicación, porque yo no sabía lo que me pasaba. Yo sí sabía que había algo distinto, pero lidiando con la situación igual de mi madre, entonces era como que, bueno, me aferré mucho al tema espiritual. Yo no le digo a la gente, mira, rezan y creen en Dios, pero yo me aferré al tema espiritual. Entonces, ¿Y en tu familia nadie te dijo si tú eras así desde pequeña? Porque a mí me llama la atención, doctora, saber si este tipo de trastornos que uno lo ve desde pequeños Claro. a los niños, Claro. ¿se nace con eso o se adquiere si es un asunto Realmente hay genético una o condición- es de circunstancia? Hay una condición, como siempre explicamos, el famoso pastel de los tercios. Hay una predisposición genética, hay una predisposición ambiental y el mismo comportamiento del individuo. Entonces, dependiendo de la etapa en la que está el individuo, es la forma de desarrollarlo. Porque, ejemplo, en los niños el TOC se ve mucho. Primero, porque hacen rituales hasta con sus juguetes. Segundo, porque tienden a no prestarlo y a veces la madre quiere obligarlos y pensando que Y el ellos no niño es que pueden. no quiere, que no quiere que el amiguito juegue, y en realidad el niño lo que es que protege sus O bienes. cuando lo sacan de su pequeño ritual. O cuando los sacan, exactamente. O hay niños, ejemplo, que desde muy temprana edad empiezan a organizar cada una de sus cosas, incluyendo su gavetero, su mochila, niños que no pierden nada, porque no digo que la media, que lo normal sea que los niños pierdan todo, pero es normal que ellos dejen extraviar cosas en su proceso de crecimiento. En la adolescencia, el adolescente obsesivo compulsivo tiende a tener dos comportamientos que son básicos. Empieza un retraimiento porque ve que tiene acciones que no concuerdan con el Con los entorno, demás. o empieza a desarrollar una irritabilidad acompañado de trastornos anímicos. Por eso es que Teresa habla que a los 21 ella identificaba que también había tenido temas de depresión. Porque Yo quería abundar un poco al respecto de lo de los demás. Primero, ¿a qué te dedicas? yo soy psicóloga industrial y Ok. trabajo en el área de reclutamiento. Ok, perfecto. Entonces, estás obviamente en contacto con muchísimas personas, sí. no solamente internamente de la empresa, sino todas las que quieren llegar a El trabajar. recurso sí. humano casi Eh, es eso. ¿Cómo manejarte en un ambiente en donde no solamente es lo que tú piensas, sino que tus reacciones pueden afectar a otros? ¿Cómo evitar la estigmatización en un trabajo? Ya sabemos cómo es para evitarlo tú, pero cuando muchas veces actúas para evitar que los otros, o entiendan lo que tienes y no te estigmaticen? ¿Cómo lograrlo? Esa pregunta a las dos. Es un poco difícil realmente, sobre todo en nuestro país, porque la gente no lo entiende abiertamente y no me puedo sentar y decir, mira, hoy me siento un poco ansioso, me siento un poco alterada, entonces es un trabajo mental que uno tiene que hacer, o sea, de introspección, de aceptación, entonces... ¿Qué te con- decían? Perdóname. ¿Qué te decían? ¿Histérica? Sí, que yo era muy histérica, chaucera. Loca. Chaucera, sí, mentira, en ese chaucera, sensible, ñoña. Tómate la pastillita. Ajá, Ajá. ay, ¿qué es lo que te pasa hoy? o Entonces, amaneció así hoy. Ajá, Tú entonces, sabes cómo es ella. Sí, Ajá, ten y tú cuidado. sabes cómo ella, exacto. Entonces, por ejemplo, las multitudes a mí me generan mucha ansiedad. Por ejemplo, sentarme
por decir, en una plaza, en el área de comida, a mí me molesta, me irrita ese bullicio, yo no puedo comer así. Entonces, donde yo laboraba, mis compañeros querían ir a comer a la plaza y yo como ¿Y que, te gusta mira, yo comer no. sola? Entonces, yo tenía que retraerme, decir, mira, no, es que yo traje comida, o ay, no, mira. Entonces, es un poco ¿Y hay difícil. medicamentos? Bueno, sí. Y dicho sea de paso, después de ese stand-up fue que yo le dije, Teresa, tú no puedes, basta y sobra ya con la lucha externa que tú tienes de lidiar con todo el que no te entiende. Tú no puedes estar en esta dinámica de estarte peleando contigo. Y es donde empezamos ese proceso psicoterapéutico y ya para el segundo stand-up, Teresa habla públicamente De la depresión. porque yo le dije, tú vas a ver cómo va a bajar la intensidad de lo que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Lo Porque te vas a externo. colocar en la Lo línea de la externo. normalidad. Te liberas. Y al final es tu vida y nadie sabe los infiernos y los demonios que tú estás lidiando con una condición que tú misma te la estás cuestionando. Tenemos, en este caso, dependiendo de los síntomas que prevalezcan, si es ansiedad, si es depresión, tenemos medicación para ello, pero a largo plazo el tratamiento es terapia cognitivo-conductual y en este caso terapia de exposición. A ella yo la saco de su zona de confort siempre. Es tan así que en el camerino fue que yo le dije, vamos a hablar de esto. O sea, ella no sabía. Wow. Exacto. Y Wow. yo, doctora, ¿por qué Y usted yo- me lo hace? No me lo Sí. haga, que eso Pero me habla desenfoca. súper bien, parece una conductora de televisión. Yo quiero felicitarte porque todavía en una sociedad tan pequeña como la nuestra, que estamos muy atrasados con muchos temas, cualquier cosa hace que la gente sea estigmatizada. Y aquí a todo le llaman loco. Y Están locos. de ahí es Eso que- es un síntoma de Loco, locura. loco. Señores, Doctora. hay muchos trastornos de personalidad que no son Exacto. locura, Claro. que se adquieren, incluso se desarrollan después de la adultez. Mira cómo ella dice que después del diagnóstico de su madre fue que exacerbó. Y de ahí viene el título de ese proyecto maravilloso que tenemos, que es Yo soy más que un diagnóstico, porque no podemos tener el veto de que porque tú tengas una condición, eso tú eres. Exacto. Y elaboramos el primer calendario Ilustrado. de salud mental ilustrado con cada mes un paciente de la vida real. ¿Cuáles son los 12 diagnósticos, doctora? Ahí tenemos me puse como enero para que mis pacientes se sintieran se- tranquilos, ajá. se sintieran cómodos. Teresa es febrero porque... ¿Cuál es usted? Enero. Pero ¿cuál es el- La depresión. Depresión. Y yo misma me hice una foto muy característica y Teresa es febrero porque en febrero celebramos El o mes. conmemoramos el mes del TOC. En marzo tenemos ahí a Alejandro, que es pintor, escritor, psicólogo y tiene un trastorno de bipolar, tipo 1. Bipolaridad. Doctora, antes de acabar la entrevista, yo no quiero dejar de hacer esta pregunta. Cuando la persona, ok, no se estigmatiza, pero ya esa persona me causa en el trabajo o en cualquier ambiente una disrupción del ambiente o afecta a los demás. O en mi matrimonio. Exacto. Yo me tengo que alejar de la persona. No No preci- quiero estigmatizarla, pero me tengo que alejar. No, porque no me afecta a mí. precisamente, porque quizás esa persona, como al inicio de Teresa, no sabe lo No que saben tiene. y no se han O tratado. sea, una de las cosas que debemos de hacer es ponernos en su lugar, ser empáticos y nosotros Sí. cuestionarnos si esa persona de verdad está identificando lo que tiene, porque una de las cosas que caracteriza las enfermedades mentales y las condiciones es que son egodistónicas, o sea, el paciente no la percibe, no se da No se cuenta. da cuenta. Y empieza a alterar y vuelve disfuncional Ok. su entorno, Sí. pero es así. El trastorno de marzo es el bipolar, es para que ustedes sepan todos los trastornos. El espectro autista es otro de los sí, trastornos. que ahí Ese es tenemos abril. Emmanuel. En mayo la fibromialgia, eso también es mental. Sí. Y psicosomático, ¿no? Sí, sí, sí. En junio las compras compulsivas. Uy. En julio el cansancio, El los trastornos trastorno del del sueño. En agosto la esquizofrenia, en septiembre la enfermedad de Alzheimer, en octubre la muerte perinatal, el dolor solo se transforma y los trastornos alimenticios noviembre y la impredecibilidad del trastorno de ansiedad, que es el Esa no la más, había- bueno. el más Bueno, frecuente. sí. Que esto es para que la gente sepa como Sí. último mensaje. Como último mensaje, este es el proyecto Soy Más que un Diagnóstico. Qué bueno. Cabe resaltar que todo lo que genere este proyecto va a ser destinado a cubrir el tratamiento de los mismos pacientes. Por el tiempo que ¿Dónde se ha se requerido. venden? Van a estar en mis consultorios, pueden entrar a mis redes sociales, en las de cada uno de los pacientes. en ¿Cuál es tu Almar. trastorno? Tengo mucho,
espérate. El mío- Tengo el mío, obsesión y compulsión. Tú eres compulsiva. Sí, y obsesivo tengo compulsiva. ansiedad mucha. Pero Yo me yo asusté tengo a partir ansiedad. de que leí el DSM-5, me asusté y lo dejé de leer. Yo porque tengo bueno, Porque lo ansiedad. tenías todo. No, yo tengo ansiedad. Y con Sí. el paso de los años me he ido dando cuenta. Sí. Y me vivo comiendo todas las cutículas pues, Yo me hay veces recuerdo que tengo del que frenar. tricotilomanía. Todo esto es para que usted sepa que es normal, que tenemos que hablar de ello, que buscar información, que buscar ayuda y si se puede controlar con medicamento, bien. Y si usted tiene un hijo también que está mostrando estos síntomas, si es muy organizado, a lo mejor no sea tan estricta, porque es que nosotros las madres también, endereza eso, limpia esto. El mío era así y se volvió un desastre. Yo dije, ay, déjalo, mejor que sea un desastre Sí, a claro. que sea obsesivo compulsivo. Claro, Ahora no sé qué voy a hacer, pero bueno, por lo menos no, en ese sentido. Gracias, doctora, por haber A las estado con órdenes. nosotros y a ti Ustedes. por tu valentía. Gracias a ustedes. Y Gracias, bueno, eso no es Teresa. nada, lo que ella tiene no es nada. Vamos a ver, y Doctora, linda ya la la doctora muchachita, es ¿eh? famosa. Ya vaya, hasta mañana. Digo, perdón. No, hasta mañana no, esto es después de la mentira. pausa. No. Ay, Dios mío, esta ansiedad. Se le cruzaron los cables.